abrí esto y voy a empezar a crear algunos componentes. ¿Sí? Recuerden que en el encuentro anterior habíamos visto que íbamos a separar los componentes por su funcionalidad. Y básicamente teníamos dos tipos de funcionalidades, que eran los componentes lógicos y los componentes de presentación. ¿Sí? Los componentes lógicos iban a tener algún tipo de lógica de negocios y los componentes de presentación iban a recibir datos y mostrarlos. ¿Sí? Hacen solo eso. Una carpeta que se llame Page, donde van a ir los componentes lógicos, y estos componentes lógicos los vamos a hacer coincidir con el ruteo. Así que vamos a hacer ruteo también. Entonces uno va a hacer inicio, otro va a ser países, y otro va a ser not found, ¿sí? Un componente que si falla el ruteo vamos a mostrar esto. Bien. Y por otra parte voy a generar otro componente, una carpeta components, que voy a generar un menú de navegación, un componente de menú de navegación, y voy a generar un componente que se llame país card, que lo vamos a usar más adelante. ¿Sí? Como para ir teniendo ya todos los componentes de mi aplicación hechos, y ahora sí vamos a inicializar mi aplicación. Bueno, mientras compila vamos a ir viendo las dos páginas, las dos carpetas donde vamos a tener los distintos tipos de componentes y el módulo de ruteo. ¿Sí? Acá es donde nosotros vamos a configurar la navegación en nuestra aplicación. ¿Sí? Por más que Angular sea Single Page Application, que digamos que va a cambiar un pedazo del contenido, no va a recargar la página, bueno, acá lo vamos a configurar. ¿Cómo lo configuramos? Bueno, en el módulo, si le ponemos que queremos cargar un módulo de ruteo, me va a cargar, me lo va a hacer este módulo, ¿sí? Donde me va a permitir hacer la configuración. Así que voy a hacer la configuración por acá, en rutas. ¿Sí? De esta manera, uno va a hacer path, que va a ser el path donde vamos a ingresar. Voy a hacer un path vacío y voy a indicar qué componente se va a cargar cuando yo navegue a ese path. Y acá voy a poner el inicio component. Voy a hacer otra ruta que sea países. El path, entonces cuando alguien navegue al path países, vamos a cargar países component. Y vamos a hacer otra, que el path acá, vamos a hacer un comodín. ¿Qué es esto? ¿Qué quiere decir? Que si no coincidió con ninguna de las rutas que están arriba, bueno, vamos a mostrar el component not found component. ¿Sí? Es como mostrar un error. Perfecto. Entonces ya tenemos nuestra navegación y ahora vamos a empezar a trabajar con ella, a navegar y a ver cómo funciona. Así que voy a poner por acá localhost 4200 para poder ver nuestra aplicación. ¿Sí? Esta es la aplicación que viene por defecto, así que yo lo que voy a hacer por acá es borrarla. Y borrar todo eso que estamos viendo. En app component, ¿sí? Voy a ir hasta abajo. Y todo lo que está acá arriba lo borro. Y este router outlet, ¿sí? Este router outlet va a ser donde cuando yo navegue se van a cargar en este lugar de mi página los diferentes componentes que configuramos en el ruteo, ¿sí? En este lugar. Entonces, vamos a armar acá, ¿sí? Una pequeña página de inicio donde vamos a poner un div. Voy a poner acá una clase container que todavía no la creamos. Ahora vamos a ver cómo la creamos. Acá voy a poner
En el menú yo creé un componente que es este, que es el appNav, que va a ser el donde vamos a hacer el menú. Voy a poner por acá. Y bueno, y esto también lo voy a sacar y voy a hacer otro div. No sé qué me está pasando, no me agarra el... Ahí está. Bien, bueno, acá, sí, ahora yo lo que tendría que hacer, esto es el inicio de los componentes, ¿sí? Si yo navego a países, barra países, se tiene que cargar países, perfecto. Si yo navego a una ruta que no haya configurado, que no exista, ¿sí? Se va a cargar ese componente not found. Ahora vamos viendo. Pero acá, no, obviamente está todo blanco y negro, tendríamos que hacer los estilos y demás para que quede un poquito más presentable mi aplicación. Por lo tanto, lo que voy a hacer es instalar Bootstrap. ¿Sí? Instalar Bootstrap. Esto podemos instalar Angular Bootstrap, ¿sí? O podemos instalar Bootstrap solo. ¿Sí? Que es Bootstrap SCSS. Espera un minuto que tengo... Bien. Entonces, tenemos Angular Bootstrap, donde va a venir con componentes y demás. Pero yo por ahora voy a utilizar Bootstrap para utilizar las clases. ¿Sí? Recuerden que Bootstrap, bueno, ahí se instaló, que Bootstrap trabaja con clases y nos va a dejar disponible un montón de clases para trabajar con ello, ¿no? Voy a ir acá, ¿sí? Para instalarlo de manera manual. Por un lado dice instalación para las instrucciones detalladas, y vamos a instalarlo así. ¿Sí? Con esto instalamos todo Bootstrap. npm install Bootstrap. Así que voy a instalar npm install Bootstrap de esta manera. Bueno, no va a tardar, que lento. Ahí está, ahí lo instaló. Y después me dice que tengo dos maneras de incluir, ¿no? Porque recuerden que cuando hacemos el install, esto se instala en la carpeta node modules, y ahora lo que tenemos que hacer es incluir todos los estilos. Tenemos dos maneras de hacerlo a esto. Una es configurando, como dice acá, el archivo Angular JSON, y otra, si usamos SCSS, el preprocesador, simplemente con poner este comando de importar todas las clases en nuestros estilos, se va a hacer, ¿no? Por eso puse este tipo de preprocesador. Entonces, esto lo que está haciendo es importando todo Angular. Perdón, todas las clases de Bootstrap. Cuando vamos acá, ya podemos ver que cambia la letra. No sé, voy a poder poner acá. Vamos a poner un H1, hola Bootstrap, ¿no? Voy a comentar esto. Fíjense cómo se ve. Y cuando lo descomento y carga Bootstrap, ahora, bueno, tarda un poquito porque está empaquetando, cambia todo, se cambian las letras y nos da un poco de margen y demás. Entonces quiere decir que Bootstrap ya está funcionando. Bien. Ya tenemos Bootstrap funcionando. Yo les dije que iba a usar la clase container. La clase container es una clase de Bootstrap. Así que si la vemos por acá, se le aplican, bueno, esto es todo lo que está cargado, se aplican un montón de elementos, de cosas a este div. Sí, yo lo voy a ver. Voy a abrir acá. Todo esto que se está aplicando, container y todo lo demás, el margen y qué sé yo, bueno, todo eso lo hace la clase container que puse acá, que es de Bootstrap. Bien, y ahora necesitamos un menú de navegación, así que lo mejor que podemos hacer es buscar en Bootstrap, ¿sí? Investigar acá si tiene un menú de navegación. Yo sé que tiene uno que se llama navbar,
que bueno, es este. Voy a copiar este y lo voy a pegar en mi menú donde tengo el menú de navegación. Así que lo que voy a hacer es pegar todo esto y ahí me va a aparecer mi menú. Sí, el menú este ya es responsive, ahí me aparece con el botón. Creo que no anda el botón porque tengo que incluir el otro archivo, pero no importa, por ahora quiero mostrar esto. Entonces ya tenemos un menú, ¿no? Ahora lo que tenemos que hacer es que este menú realmente navegue, ¿no? Entonces yo voy a hacer las modificaciones directamente en este componente, pero en realidad acá tendremos que hacer un trabajo extra que reciba las rutas donde quiere navegar este componente y lo renderice. Yo por una cuestión de tiempo y que no viene al caso hacer eso ahora, simplemente lo voy a dejar codear acá. Para navegar tenemos que poner, en vez del href, del elemento, router link. El router link va a ser que navegue con el sistema de navegación de Angular. Entonces le voy a decir que navegue a ningún lado, va a ir a home, acá le voy a poner que navegue a países, barra países, y voy a copiar y pegar esto, le voy a poner una navegación errónea. Bueno, esto, perdón, voy a sacar esto. Y voy a poner no existe. Voy a poner not found. Bien, entonces ahora en teoría tengo mis botones de navegación, ya estamos navegando y fíjense que acá, donde pusimos el router outlet, se va cambiando acá en este lugar mi navegación. Cuando voy a cualquier lado que no existe, se va a cargar no existe y sucesivamente. Así que ya que estamos, voy a venir acá a alerts, que yo sé que es esto, quiero mostrar, ¿no?, algo en ese not found que quede un poquito más lindo. Voy a mostrar este div con esta clase, así que voy a ir al not found y voy a ver qué haces acá. Y acá voy a poner un href. Pero, la puta. Router link inicio al inicio. Es simplemente como para que me quede, no sé, algo así. ¿No? ¿Qué haces acá? Inicio. Perdón, ahí. ¿Por qué no me navega esto? Tic, tic. No sé si me queda abajo. ¿No va un punto antes de inicio? Ir al inicio. Pará. ¿Punto a dónde? ¿Acá? No. Ah, sí, ahí. ¿Acá decís punto? Adelante de la barra. No, ahí tendría que ir ahí la barra. No sé por qué me navega. Ah, no, porque no es el inicio, perdón. Es home. Es vacío, no es inicio. Inicio no existe. Me confundí. La ruta inicio no existe, entonces me cargaba el not found. Bueno, ahora sí, tenemos y una página de error como para mostrar algo así.
Bien, todo esto es el ruteo que lo configuramos en el módulo de ruteo. ¿Sí? Path componente, si no encontró ninguno se carga esto. Esto por supuesto trae más configuraciones, pero bueno, nosotros por ahora lo dejamos así. Entonces ya tenemos dividido nuestra aplicación en componentes lógicos y componentes de presentación. Tenemos nuestros componentes que hasta ahora, voy a cerrar esto, voy a trabajar por ejemplo con el app component. Todos los componentes nosotros veníamos viendo que teníamos una vista que era el HTML y un controlador que era el TypeScript, ¿no? Entonces esto era lo que llamábamos vista controlador, que viene de una arquitectura que se llama modelo vista controlador, ¿no? La arquitectura. Nosotros el modelo no lo teníamos. Y el modelo es una capa extra que agregamos y el modelo se va a encargar de manipular los datos, de trabajar con los datos, ¿sí? Entonces, cada vez que nosotros querramos acceder a un dato o cargar un dato o manipular de cualquier forma un dato, no lo vamos a hacer en el controlador. Lo vamos a hacer desde el modelo. ¿Por qué? Bueno, porque es una forma también de abstraer la reutilización, ¿sí? Ustedes imagínense, si nosotros hacemos una petición desde el componente, bueno, yo no voy a poder reutilizar esa manipulación del dato porque está en ese componente, ¿no? Entonces, para una cuestión de separar de responsabilidades y tener aislados las distintas capas, las responsabilidades, bueno, es que agregamos una capa que la llamamos modelo. Entonces nuestra arquitectura va a ser modelo vista controlador, donde el controlador es como un intermediario que busca los datos en el modelo, se lo pasa a la vista para que los muestre, y en todo caso la vista le dirá, bueno, modifica algo, y se lo dice al controlador, y el controlador le avisa al modelo que tiene que modificar o cargar un dato o borrar un dato. No, entonces el controlador no va a hacer nada, sino que va a ser más que nada un mediador entre la vista y el modelo. Esto que estamos hablando de esta arquitectura es una arquitectura muy común, muy usada, ¿sí? En cualquier cosa que tenga interfaz gráfica. En este caso una página web, pero en cualquier cosa siempre trabajamos así, y siempre, aunque no sé si cuando hagamos una API también vamos a tener separado y vamos a tener un controlador y una capa de datos, ¿sí? Que le llamamos modelo. Entonces, acá esa responsabilidad, ese modelo, lo vamos a hacer en servicios. ¿Sí? Servicios es otro tipo de herramienta que nos ofrece Angular, y nosotros lo vamos a utilizar acá para aislar la capa de datos. Así que yo voy a crear un servicio, también con la consola, ng generate service, OS, en la carpeta services, y voy a poner países. Un servicio que se llame países. Bueno, me creo dos archivos porque me va a crear el servicio y me va a crear el archivo de test. Fíjense, si quieren lo borramos, así me queda solito el servicio. Pero no dice update, no modificó nada, ¿sí? Entonces en los servicios no es como los componentes, que solo va al módulo y le agrega en las declarations qué componente queremos que use, sino sin embargo en a los servicios no lo agrega automáticamente, porque es una decisión que tenemos que tomar nosotros, dónde y cómo se va a inyectar, ¿sí? El cómo y el dónde, bueno, lo podemos poner acá, pero cuando nosotros queremos usar cualquier cosa en Angular, tenemos que avisarle al servicio que vamos a eso y que vamos a usarlo. Y para los servicios está el array providers, ¿sí? Que acá vamos a poner en general, entre otras cosas, los servicios, y nos basta con esto, con poner
servicios, me da el error porque tenemos que incluirlo, ahí lo incluimos, y ya esto me va a funcionar, ¿no? Bueno, acá me funciona esto, no me tiró error, así que hasta ahora está funcionando, aunque mi servicio está vacío, fíjense que no tiene nada. Bien, los servicios tienen varias particularidades. Entre ellas dos que nos interesan es cómo la usamos, ¿sí? Dijimos que el controlador va a consultar, ¿sí? o a manipular los datos a través de los servicios. Entonces, ¿cómo usamos un servicio desde un controlador? Y acá viene lo que se llama inyección de dependencias, que Angular tiene su particular manera de inyectar dependencias. ¿Sí? Es decir, cuando yo quiero utilizar un servicio en un controlador, vamos a hacerlo acá, vamos a ir a, por ejemplo, inicio. ¿Sí? Si yo quiero en el inicio utilizar un servicio, lo tenemos que inyectar en el constructor. ¿Sí? El constructor, este método constructor en este caso del componente, pero también se puede hacer en otro servicio, ¿no? Un servicio puede utilizar otro servicio. Bueno, tiene una manera particular de usar las dependencias y es inyectarlas en el constructor. Entonces acá yo voy a tener que declarar, por ejemplo, una variable países service que va a ser del tipo país service. De nuevo hay que incluirlo. Cuando yo hago esto, automáticamente va a inyectar una instancia de este servicio. Acá me falta algo que es ponerle el nivel de accesibilidad. Si no lo pongo, no lo voy a poder usar. Así que lo voy a poner por ahora público. Después vamos a hacer todo privado esto, pero por ahora público, países service. Cuando yo haga esto, automáticamente va a existir en este componente una instancia de países service. ¿Sí? Yo puedo hacer un console log acá de this países service. Entonces cuando se cargue, vamos a ir al inicio, vemos que acá obviamente está vacío el países service, pero vemos que se está inyectando. Vamos a hacerle algo al países service, vamos a declarar una variable contador igual a 0. Y ahora cuando se cargue vamos a ver que países service tiene la variable contador igual a 0. Ahora, fíjense que cuando yo desde el componente lo inyecto al servicio, ¿sí? Supongamos que yo voy a usar este servicio en 10 componentes y en otras 10 servicios. Voy a tener 20 inyecciones de dependencia. Por una cuestión de, entre otras cosas, de rendimiento, Angular no instancia un nuevo objeto, una nueva instancia del servicio en cada vez que yo lo quiero usar, sino que siempre instancia la misma. ¿Sí? Es una única instancia que va a vivir en mi aplicación de cada servicio. Es lo que se llama un patrón singleton. ¿Sí? Se refiere a que hay una única instancia. Entonces quiere decir que no voy a tener varias instancias, sino todos los que usen mi servicio van a estar viendo el mismo objeto. ¿Sí? Y esto lo podemos ver. Vamos a hacer acá un div. Fíjense, voy a hacer un h1 que diga contador y vamos a mostrar esa variable contador que está en el servicio. Así que yo voy a hacer países service.contador. ¿No? Y fíjense que cuando veamos, voy a sacar ese hola bootstrap, ¿no? Que me quedó de... Pero no necesito. Ahí está. Bueno, contador igual a 0. Entonces quiere decir que acá estamos accediendo al servicio desde el home o inicio component. Ahora vamos a acceder desde países. Así que vamos a hacer la misma inyección. De inicio, copio esto, que era la manera de inyectar el servicio, en países. Así que países, de nuevo, voy a inyectar mi servicio, voy a incluir
el servicio y lo tengo acá. Y lo que voy a hacer es un método sumar que le sume 1 al contador para chequear a ver si realmente es la misma instancia, ¿no? Así que voy a hacer this paiseservice.contador más 1. Y este método lo voy a ejecutar, bueno, vamos a hacer un botón por acá. Botón, sumar 1. Por lo tanto, vamos a hacer el método click que use sumar. No, entonces, fíjense, ¿qué hace sumar? Le suma 1 al contador. Este contador es una variable que está en servicio. Por lo tanto, cuando yo sume 1, se tendría que, ahí lo aprieto, bueno, lo aprieto varias veces, vamos a Home, y fíjense que me dice contador 9. Vuelvo a países, sumo 1, contador 10. Entonces acá podemos ver cómo desde 2 lugares diferentes, 2 inyecciones de un servicio, estamos accediendo a la misma instancia. Piensen que si fuera instancias diferentes, cuando yo sume en países, el contador del otro componente tendría que quedar en 0. Bueno, y vemos que cambia. Entonces acá nos damos cuenta que es un patrón singleton, que siempre es una misma instancia de un componente. Entonces tenemos que tener en cuenta esto, ¿no? Porque por ahí queremos en cada componente guardar datos en un servicio y esto cuando me lo usa otro componente se cambia el valor, ¿no? Entonces hay que saber que hay una única instancia. Y como hay una única instancia, tiene un uso también particular, que es otra manera de compartir información entre componentes, como estamos haciendo acá nosotros. ¿Sí? Yo estoy sumando en un componente y estoy utilizando el valor en otro. Anteriormente nosotros habíamos visto que para comunicarnos entre componentes lo hacíamos con input y output. Tenían que estar anidados, con input ingresábamos un valor y con output lo sacamos. Entonces imagínense que tenemos 10 anidaciones de componentes y queremos compartir datos entre el componente padre y el décimo. Sin el servicio tenemos que ir, ¿sí?, burbujeando por input 10 veces hacia abajo y con output 10 veces hacia arriba. Esa es la manera de comunicarnos que teníamos. Bueno, los servicios, en estos casos complejos, nos ofrecen algo más fácil, que es, bueno, los dos se comunican a través del componente, del servicio, perdón, y no necesitamos input y output. Entonces, es una manera mucho más sencilla de compartir información. La contra que tiene esto es que cuando un componente toma un dato desde un servicio, no es reutilizable o es menos reutilizable, ¿no? Entonces hay que trabajarlo un poquito con eso. Pero en sí, los servicios también los usamos en general para esto, ¿no? Para compartir información de mi aplicación. Es más, en general, por ejemplo, nosotros podemos guardar el estado completo de mi aplicación en un servicio. Por ejemplo, se loguea a mi aplicación y yo puedo guardar el usuario en un servicio. Entonces, en cualquier lugar donde yo le quiero mostrar la fotito acá, bueno, guardo la foto en un servicio y acá va a tomar el valor de ese servicio, ¿no? Entonces se usa mucho de esta manera los servicios para guardar el estado. Pero bueno, este es otro uso, no el que le vamos a dar nosotros, pero es otro uso muy común y que quiero que lo sepan porque les puede ser útil, ¿no? En cualquier desarrollo seguramente les va a ser útil esto. Bien, ¿quedó claro esta idea de singleton de única instancia de los servicios? ¿Quedó alguna duda o más o menos quedó claro esto? Más que nada el concepto, ¿no? Sí. Sí. Quedó entendido esto. Bien.
Perfecto, entonces vamos a utilizar el servicio entonces para hacer una petición HTTP y manipular datos. Bien, entonces vamos a ir a mi servicio. ¿Dónde estoy? Esperen que cierro todo y abro mi servicio. Ahí está. Bueno, y voy a traer un método que se llama traer. Voy a poner traer todo. Y este método vamos a trabajar con países, ¿no? El ejemplo es países, así que vamos a crear una clase que se llame países. Generate class países. Vamos a la clase, voy a borrar la de test y abrir la clase. Y lo único que voy a poner es que va a tener un nombre string. Y bueno, lo voy a asignar. Ahí va. Países, no, país. Quise poner. País. Voy a cambiar también al. Ahí. País. Bueno, país por ahora tiene nombre string, después le vamos a poner más datos, ¿no? Pero por ahora vamos a dejarlo de esta manera. Entonces, yo voy a decir que mi método traer todo va a devolver una lista de países, un array de países. Lo hago de esta manera. Entonces acá podría crear un array de países también. Y voilà. País array. Ahí está. Y bueno, voy a crear un país que diga nombre Argentina. Perfecto. Bien. Y voy a retornar países. Bien, entonces esto es un método, en este caso, que estamos devolviendo una lista de países. Entonces yo esto lo podría utilizar en mi componente países, que es donde vamos a mostrar los países. Voy a hacer un método que se llame traer países, que lo que haga es, bueno, declarar un variable países y ejecutar ese método. Y el método de servicio lo tenemos en la variable países service punto traer todo. Y acá tenemos los países. Bueno, vamos a hacer un console log de países. Y ahí lo muestro. Bueno, ¿dónde vamos a ejecutar traer países? Bueno, vamos a iniciarlo acá cuando inicie mi componente. Ejecutar traer países. Ahí está. Bueno, todo es para qué? Para ejecutar el método del servicio traer todo, que el servicio ahora es nuestra capa de datos, entonces esto va a traer los datos, en este caso los países. Bien, vamos a ver qué pasó acá. Vamos a ir a países. Fíjense que por acá tenemos la lista de países. Lo escribí mal, pero no importa, acá está. Vemos que está funcionando perfectamente. Argentina. Ahí está, se me había apagado el auricular. Bueno, ahí entonces dijimos que esto trae un valor y se lo estamos asignando. Ahora, acá hay un problema, que es el siguiente. Esta línea que tenemos acá, cuando venga, esto es lo que llamamos sincrónico. Entonces, esto me devuelve un valor, se lo asignamos a una variable. Perfecto, lo que sabíamos hasta ahora. Ahora, esto hay un problema, que la petición que hagamos, ¿sí? No va a ser esto acá, un método así. No sabemos cuándo va a volver la petición que hagamos a un servidor. ¿Sí? Porque obviamente va a ser más lento hacer una consulta a un servidor que
lo que tarda en devolver esto, ¿no? En ejecutar este pedacito de código. Entonces, cuando nosotros hacemos peticiones, ¿sí?, fuera de nuestro programa a un servidor externo, eso se hace de manera asincrónica. ¿Y por qué se hace de manera asincrónica? Porque todo lo sincrónico, como es esto, JavaScript va a esperar, ¿no?, antes de seguir ejecutando el código, se va a frenar acá y hasta que no se ejecute este código, no va a seguir ejecutándose. Esto es por la propia naturaleza de JavaScript, que es de un solo hilo. Hay lenguajes que tienen muchos hilos, que podemos trabajar con multithread, entonces mi aplicación se ejecuta en un hilo y para hacer peticiones lo hago en otro hilo para que no haya estos problemas, ¿no? Que acá se va a aclarar. Fíjense, si yo les voy a mostrar lo que es el asincronismo de manera práctica. Algo sincrónico es el alert, ¿sí?, la ventanita alert. Entonces miren lo que va a pasar cuando yo ejecute un alert. ¿Ven que acá tengo este alert y acá abajo está en blanco? No se carga nada y acá está pensando. ¿Qué es lo que está pasando acá? Bueno, el código fue al alert y como tiene un solo hilo, hasta que alert no devuelva algo, no se va a ejecutar mi programa. Cuando yo le dé a aceptar, se va a seguir ejecutando y va a cargar todo. Pero tiene que en este caso el alert devolver un valor. Voy a comentar ahora para que no pase. Lo mismo va a ocurrir con esto. Es decir, que va a esperar hasta que esto me traiga un valor y por ahí va un servidor, por ahí tarda 2 segundos. Entonces mi aplicación va a quedar frisada 2 segundos. Entonces esto no lo podemos hacer. ¿Sí? No lo podemos hacer. Perfecto. No lo podemos hacer esto. ¿Por qué? Porque es sincrónico. Y JavaScript, nosotros tenemos que trabajar de manera asincrónica para que no se bloquee mi único hilo. Entonces, JavaScript tiene varias maneras de trabajar con asincronismo. O existen varias maneras de trabajar con asincronismo. La manera nativa hoy en día son las promesas, ¿no?, que nos van a servir para trabajar con asincronismo y no bloquear el hilo. Entonces, vamos a utilizar una manera, ¿no?, de trabajar con asincronismo. Les decía que una son las promesas y Angular utiliza una librería que es RxJS, que es la programación reactiva, o que viene de la programación reactiva, que es un tipo de programación que sirve para trabajar con flujos de datos. Entonces de ahí saca la idea y es lo que nosotros llamamos observables. Vamos a trabajar el asincronismo con observables. Entonces, mi método ya no va a devolver esto, tiene que devolver un observable. ¿Por qué? Porque es asincrónico. Y todo esto lo tenemos que hacer de manera asincrónica. Entonces, un observable, y el observable me permite, a través de lo que se llaman generics, me permite decir un observable de qué tipo va a ser. Entonces yo entre estos paréntesis angulares puedo poner que es un observable de array de países, ¿no?, que va a ser. Pero acá la clave está en el observable. Fíjense que el observable me lo trae de la librería RxJS, ¿no?, que les decía que es, bueno, es programación reactiva. Entonces, esto no podemos retornar ahora un array de países, tenemos que retornar un observable. Así que voy a hacer un observable acá, new observable. Y el new observable, bueno, lo que va a hacer, recibe esto no me importa mucho porque estoy haciendo un ejemplo, ¿no?, pero recibe un callback. Y acá voy a simular, ¿no?, que esto tarda algún tiempo o que vamos al servidor y vuelve. Y para esto voy a hacer un set timeout que tarde 2 segundos, 2000 milisegundos. Y lo que voy a hacer es
hacer el observable .next países, el array, le mando el array. Y para completar el observable tenemos que hacer complete. Entonces, este pequeño código que escribí acá, lo que hace es simular un observable. Esperamos 2 segundos para simular a una petición a un servidor y volvemos para acá. Bien, ¿cómo usamos un observable? Por supuesto que si yo hago esto ahora, fíjense, de un console log de este método, cuando yo lo ejecute, fíjense, está acá en la línea 28. Y no me va a traer los datos. Es un observable que tiene no sé qué un montón de cosas, pero no veo yo el país. Y es que no lo tenemos que utilizar así. Esto lo voy a sacar. Vamos a poner unos números para ver. Entonces, ¿cómo utilizamos los observables? Bueno, todo método que devuelva un observable, como es el caso de traer todo, nos devuelve, ¿sí?, un observable, y el observable tiene el método que se llama subscribe. Bueno, tiene varios métodos, ¿no? For each, pipe y subscribe. Nosotros vamos a utilizar el subscribe. ¿Qué es el método subscribe? Bueno, es un método que se va a ejecutar en algún momento. ¿Sí? Esto recibe un objeto con 2 callbacks. Uno que dice next, que es donde me van a llegar los datos, y otro que dice error, que es donde me va a llegar en el caso de existir un error. Estas 2 cosas reciben callback, reciben funciones. Acá tenemos que informar el error. Yo hago un console log simplemente para mostrarlo ahí. Y en el next, ¿sí?, me va a recibir, los datos que van a ser un array de país. Y acá vamos a poner data. Y acá tenemos que incluir país también. Bueno, entonces, ¿qué pasa con esto? Bueno, este subscribe se va a ejecutar estos métodos en algún momento. No sabemos cuándo se va a ejecutar. ¿Por qué? Porque es asincrónico. Entonces, los métodos asincrónicos en JavaScript tienen un lugar especial, una cola de métodos asincrónicos que se van ejecutando, ¿sí?, en otro lugar que no es el hilo principal. Entonces, fíjense que acá se ejecutó primero la línea 41 y después la línea 33. Fíjense, se ejecutó primero esto y después esto. ¿Por qué? ¿Sí? ¿Por qué nos pasa esto? Bueno, porque precisamente esto es asincrónico. ¿Sí? El código se ejecuta, como es asincrónico, sigue, lo pasa a la pila de asincrónico, a la cola de asincrónico, sigue ejecutándose de manera normal mi código, se ejecuta esta línea y a los 2 segundos en este caso se ejecuta esto, ¿no? De nuevo, vamos a cerrar. Ir a países, se ejecuta esta línea, 2 segundos, se ejecuta países. Y ahí me viene países. Perfecto. Bien, entonces, este subscribe tiene una ventaja sobre las promesas, que es que este next, ¿sí?, acá vemos que se ejecutó una vez, pero en realidad puede ejecutarse muchas veces. Tantas veces como el método ejecute next, ¿sí? Yo, fíjense, voy a ejecutar 2 veces next. Uno ni bien se ejecuta el método y otro ahí. Bueno, esto no importa, lo que estoy haciendo acá es un ejemplo. Nombre. Frase. Bueno, fíjense qué va a pasar acá. Se ejecuta la línea 33, a los 2 segundos se ejecuta otra vez. Primero me manda un país, después me manda 2 países. Entonces, como acá, continuamente, ¿sí?, por acá, yo no sé cuántas veces se va a ejecutar este next, sino que como es un observable, podemos trabajar con un flujo de datos, con un stream de datos, y que vaya viniendo en todo momento.
Entonces, como es algo asincrónico, lo utilizamos con los observables. El observable tiene el método subscribe, que vamos a recibir el dato acá. Ahora, ¿qué hacemos con este dato? ¿Cómo sacamos el dato? Bueno, tenemos que tener países por acá, decirle que es un array de país, y acá se lo asignamos. Entonces, cuando llega, hacemos this países igual a data. Ya lo vamos a ver, bueno, y se va a cargar, a los 2 segundos se carga mi país. Y fíjense que no solo se va a cargar, sino que yo acá puedo hacer, por ejemplo, voy a poner un div, y acá voy a poner otro div. Voy a hacer un ng-for de países. Y acá voy a poner país.nombre. Entonces fíjense como primero, el primer next carga Argentina, el segundo Brasil. ¿Sí? No solo se ejecuta varias veces el next, sino que esto, bueno, se va a renderizar otra vez y se va a ir mostrando los datos de esta forma. Entonces fíjense cómo con solo hacer esto acá, bueno, cada vez que me ven un dato se va a actualizar automáticamente, por decirlo así, mis datos en la vista. Entonces fíjense cómo acá el controlador va a utilizar los datos en el país. ¿Sí? Bueno, esto ahora es así, ahora vamos a suplirlo. Y una vez que llego se los va a mandar a la vista. ¿Sí? La vista y la capa de datos no tienen conexión más que por el controlador. ¿Sí? El controlador está al medio y fluyen los datos a través de él. Entonces un poquito esta va a ser la arquitectura que vamos a utilizar. ¿Sí? Si yo tuviera que hacer este método en el controlador, bueno, cada vez que quiera traer los países voy a tener que repetir ese método, ¿no? Entonces por eso está la capa de modelo, ¿no? Para pasarlo y abstraerla del controlador. Bueno, ¿cómo viene hasta acá el observable? ¿Se entendió? ¿Se entendió la idea de sincronismo y cómo usarlo con los observables? ¿Eso está... o quedó alguna duda sobre eso? Bien, bueno, sigamos entonces. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es, en vez de hardcodear los datos de los países de acá y simular un delay, vamos a hacerlo de manera real, ¿no? Y vamos a hacer una petición a una API REST. ¿Sí? Entonces, para eso, acá voy a hacer private, voy a hacer un endpoint que va a ser string y voy a comentar todo esto que hice acá. Clic. Y voy a utilizar un servicio para hacer las peticiones asincrónicas con los verbos HTTP. Para eso Angular nos ofrece un módulo, por lo tanto tenemos que incluirlo, que se llama HTTP Client Module. Y esto tenemos que incluirlo de Angular Common, es este, HTTP. ¿Sí? Entonces es un... Ahí está. ¿Qué pasó acá? ¿Qué error me da esto?
Ah, bueno, tengo el otro error. Esto no me tendría que dar error. Ahí está, ahora sí. Bueno, incluí el módulo HTTP, que esto me va a ofrecer un set de herramientas para hacer peticiones asincrónicas. ¿Cómo lo uso? Bueno, vamos a inyectar, me ofrece un servicio que lo voy a inyectar. En este servicio, fíjense como acá desde un servicio estamos utilizando otro servicio, ¿no? Entonces vamos a poner private HTTP y va a ser del servicio HTTP client. Bien, ahí tenemos el HTTP client y el HTTP client vamos a utilizarlo acá en return is HTTP y este servicio, fíjense cuando hago punto, me ofrece todos los métodos o todos los verbos de HTTP. Delete, get, head, JSON-P, options, patch, bueno, y un montón más de verbos. Estos verbos, si bien difieren entre ellos, entre dónde se envían los datos, la capacidad de datos para enviar y demás diferencias, en general, ¿sí? De manera estándar, utilizamos, ya sabemos que para qué se utiliza cada verbo. Por ejemplo, para traer recursos se utiliza get. Esto no quiere decir que podamos traer con delete, con el verbo delete. Bueno, pero es extraño. Se puede hacer si está bien, no, está mal porque el delete se usa para borrar. ¿Sí? El get para traer recursos, el post para crear y el put o el patch para modificar. Entonces, esos verbos son los que vamos a utilizar nosotros. Así que vamos a utilizar el get. El get le vamos a pasar el endpoint, .endpoint. Y acá fíjense que me está dando un error por el valor de retorno. Si acá nos fijamos en el get, vamos a ver que el get devuelve un observable, pero no un observable de países, como le dije yo. ¿Sí? Va a ser un observable de un objeto, de object. Si yo quiero que devuelva un observable de países, esto ya me hace, ¿sí? la serialización, si se quiere, de convertirme lo que viene a países. Yo puedo utilizar también los generics de este modo y decirle, bueno, país. Ahí se va el error y ahora esto me va a devolver un array de países. Bueno, ahora, ¿cuál es el endpoint? Porque acá tenemos un string vacío. ¿Cuál es el endpoint donde voy a buscar los países? Bueno, existe una API REST gratuita que se llama REST Countries, donde me lista todos los endpoints que tiene. Fíjense, este endpoint me trae todos los países, este endpoint me trae un país por nombre, si le paso el nombre, fíjense, pongo name barra nombre y me trae los datos de ese país. Bueno, y así sucesivamente un montón más de países. Perdón, un montón más de endpoints donde podemos buscar por lenguaje, buscar la capital y pasar la capital y el país, bueno, un montón de cosas. Yo lo que voy a hacer es traer, no traigo todos porque son muchos, sino voy a traer uno, así que voy a hacerlo por región. Y vamos a hacer el endpoint región, pero en vez de Europa voy a traer África. Ahí está. Y vamos a ejecutarlo. Fíjense, esto se ejecuta solo y acá me trajo, efectivamente, todos los países, ¿sí? Los 59 países que existen en África. Bueno, fíjense que ¿sí? Yo había hecho mi clase país, que está acá, que te decía nombre. Bueno, acá tiene un montón más de cosas, así que tendríamos que poner algunas para bueno, CCA2 para mostrar. ¿Sí? Yo voy a poner CCA2, voy a poner
flag, voy a poner name, voy a poner flags, voy a poner capital. Algunos que tienen, ¿no? Podemos, en realidad tenemos que tener todo esto para poder mostrarlo. Pero fíjense que name, en realidad, a su vez es un objeto. Por lo tanto, voy a crear también la clase name. Class name. Y fíjense que la clase name tiene common, que es un string, official, que es un string. Así que voy a poner, ahí está, common, official. Y de la misma manera lo voy a hacer con flags, que tiene, si mal no recuerdo, PNG y SVG. Entonces, flags va a ser del tipo flag, name va a ser del tipo name, y capital va a ser un array, ¿no? Y acá tengo que poner name, y acá vamos a poner new flag. Ahí está. Bueno, simplemente, ¿sí? Para que acá me diga país, name, common, país.flag. Y ahí vamos a ver que se va a listar. Bueno, y tenemos la lista de países con la banderita. ¿Sí? Bueno, entonces si volvemos al servicio, voy a borrar todo esto que habíamos hardcodeado hoy. Fíjense que mi método traer todo va a ser una petición get. Y en general yo voy a tener varios métodos, ¿no? Para manipular los datos. En general vamos a tener 5 métodos, ¿no? Los voy a hacer acá y vamos a hablar después de ellos. Uno va a ser traer uno en vez de traer todo, ¿no? Que me va a decir país, que es un string, y acá, bueno, esto tendría que hacer un método aparte para hacer lo que voy a hacer ahora, pero bueno, por ahora lo hardcodeo por acá. Barra país. Sí, esto es para traer los datos de un solo país, como nos dice por acá. Fíjense, si quería traer un solo país, estaba arriba de todo, tengo que poner el nombre, name barra nombre. Bueno, tendría que ser algo así. Después tendría que ser traer todo, traer uno, borrar, con el ID, y bueno, esto va a ser algo similar a esto, ¿no? Similar al traer uno, pero este lo vamos a hacer mediante el delete. Recuerden que el verbo de HTTP delete lo usamos para borrar en general. Entonces, cuando hagamos la API, vamos a preparar el endpoint. Cuando vengan por delete y nos manden el ID, borramos ese recurso. Después vamos a tener modificar. Claro. Acá también voy a hacer lo siguiente ahí. Que esto va a recibir, por ejemplo, un ID y un país. Un objeto país, por ejemplo. Ahí está. ¿Cómo modificamos? Por el método put. Y al método put va a recibir un endpoint y va a recibir un país. Y después vamos a tener el crear, que va a recibir un país. Pero el método para crear es el método post. Donde, bueno, vamos a tener el endpoint y vamos a cargar un país.
Por supuesto, hay que ver qué devuelven, ¿no? Cuando creamos, bueno, no va a devolver un array, va a devolver un país solo. Cuando modificamos, puede ser que devuelva el país modificado. Cuando borramos, por ahí devolvemos, qué sé yo, bool. Booleano, a ver si modificó o no. Bueno, esto después lo vamos a modificar. Pero fíjense que en general un servicio va a tener al menos estos 5 métodos que nos van a servir para hacer cualquier tipo de manipulación de los datos. Estoy trayendo todos los recursos, trayendo uno, borrar, modificar y crear. Puede ser que tengamos más, puede ser, pero en general por lo menos estos 5. Y como cualquier entidad con la que yo trabaje va a tener estos 5, después vamos a tratar de reutilizar esto, ¿no? En vez de país vamos a poner un tipo genérico y va a funcionar esto con todos, ¿no? Con todas las entidades. Pero con esto, ¿sí? Mis servicios van a tener esta pinta. Un servicio va a tener que hacer estos 5 métodos y yo desde mi componente, bueno, llamaré a uno o al otro. ¿Sí? Crear, modificar, traer, etc. Entonces, de esta manera va a ser, ¿sí? Como nosotros vamos a manipular los datos. Por supuesto, yo ahora no puedo ejecutar el delete a esa API porque no me va a dejar borrarle los países, obviamente, pero sí en la API que hagamos nosotros. También vamos a tener que tener un permiso, ¿no? Para hacer el delete vamos a tener que estar logueados, pero bueno, son todas cosas que los vemos más adelante. Por ahora, entonces, tenemos que saber que esto va a servir para manipular los datos. Entonces ya tenemos separada mi capa de datos, mi controlador y mi vista. Para mostrar esto así. Pero acá hay algo que hicimos mal. Está mal hecho. ¿Qué es esto? Es en el componente lógico países, le estamos dando la responsabilidad de decir cómo se van a mostrar los países. Y si yo hago esto acá, obviamente lo voy a hacer más complejo como verlo. Si yo hago esto acá, no voy a poder reutilizar cuando yo quiera volver a mostrar un país o una lista de países, voy a tener que volver a escribir lo mismo. Entonces acá es cuando tenemos que siempre dividir esta responsabilidad. ¿Puedo hacer estos div para ver dónde se va a mostrar? Sí. Ahora, los países le tenemos que decir que lo haga un componente de presentación. Un componente que se encargue de mostrar los países, que yo después pueda reutilizar. Entonces, para eso, en este caso, bueno, creamos el país card. Entonces, yo esta lógica no la voy a hacer, sino que voy a decirle país card, bueno, le voy a pasar en el atributo país un país. Esto me marca error porque no creé esto todavía, ¿no? Pero voy a llevar esto también. Todo esto me voy a llevar. A países. Al país card. País card, voy a poner así. Y vamos a tener que decirle, por supuesto, que reciba, que se pueda hacer esto, que tenga un atributo país y que reciba un país. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, lo hacemos a través del input. Todos recuerdan el input, si no me dicen, vamos a poner un país, que va a ser igual a, el tipo país, y si no me pasa nada voy a iniciar un país vacío como para que tenga valor. Vamos a incluir la clase país, tic. Y esto ahora, fíjense, tendría que funcionar exactamente igual, me tendría que mostrar la lista de países. Fíjense que a la vista es lo mismo, se ve una lista de países. Ahora, es mucho más correcto, hacer esto, darle la responsabilidad de mostrar los países a ese componente. Entonces, en el caso que yo quiera mostrar un país en mi aplicación, voy a usar ese componente, y en el caso que quiera modificarlo, también. Tengo ese listo. Bien, ya que estamos con Bootstrap, fíjense, voy a agarrar un card, este primero que tengo acá, lo copio,
Perdón, lo copio con este botón. Y vamos a hacer un poquito más lindo este card, porque en definitiva está bastante choto, así que vamos a decir que país.flags.svg, acá le vamos a poner país.name.common, acá vamos a poner acá un H6, poner el flag, país.flag, acá país.name.official. Bueno, y acá voy a poner la capital. Strong capital. Si la capital es un array, por lo tanto voy a tener que ser un ng4. Capital, pero puta madre. En país capital. Y acá vamos a cambiarle el nombre, vamos a poner ver detalle. Y esto tendría que navegar, vamos a hacer algo. Entonces fíjense que acá utilizo nada más que una clase que copié y pegué de Bootstrap, y fíjense cómo ya tenemos un poquito mejor. Le podríamos acá poner un margen. Fíjense que está todo pegado, vamos a poner un margen de 10 píxeles para que me quede ahí detallado. Bueno, y ya tenemos un poco más lindo nuestro lista de países. Voy a poner Sudáfrica para ver, sí, que tiene 3 capitales. No le dejé espacio, tendremos que es en este G4, vamos a dejar un espacio acá. Ahí cargó. Perdón, South Africa. Sí, vemos la capital que tiene 3, Pretoria, Bloemfontein y Cape Town. Entonces fíjense cómo estamos utilizando acá de lleno Bootstrap. Utilizamos el menú, no me voy a poder hacer un menú cuando ya existe uno, y estos cards lo mismo. E inclusive podremos utilizar los layouts. Déjenme ver el layout. Columns. Column responsive podremos hacer. Responsive. Acá. A ver si podemos hacer una. Sí, que esto se muestre de manera responsive. A esto le podemos poner class row y a este class column de manera que sea responsive. Call MD4. A ver si se me hace responsive. Ven ahí, cuando esto se vaya achicando, cambia una y demás. Bueno, y ahí fíjense cómo utilizando simplemente cosas de Bootstrap y una API, bueno, tenemos una paginita bastante linda, y no solo bastante linda, sino que estamos utilizando buenas prácticas, estamos utilizando Angular, donde directamente después nos va a hacer toda una construcción de mi página que va a soportar grandes cargas de trabajo, y está bien hecha, digamos.
Entonces, si bien Angular por ahí tiene la contra de que es la curva de aprendizaje es grande porque es un framework y nos dicta las reglas que tenemos que utilizar, pero después nos permite esto, una vez que lo conocemos, con poco trabajo poder hacer una página de una aplicación que siga todos los estándares, digamos. Con esto nosotros nos aseguramos que es una página que no va a tener problemas y va a poder ser utilizada de manera profesional, si se quiere. Entonces, fíjense, todo esto es de Angular, no tuvimos que hacer nada, ¿sí? El responsive es de Angular con estas clases. El menú es de Angular. Y lo más importante es que estuvimos siguiendo las buenas prácticas, la arquitectura, modelo vista controlador. Entonces cualquier persona que venga a nuestro código ya va a saber, ¿sí?, que estas pages son los componentes lógicos, que componentes son los componentes de presentación y que los servicios es la capa de modelo. ¿Sí? Cualquier persona sabe esto, entonces es fácil de mantener, página fácil de utilizar, relativamente poco trabajo. Bueno, tenemos algo presentable, si bien todavía le falta mucho a esto, pero con poco trabajo logramos hacer algo por el estilo. Y bueno, acá podría tener diferentes botones, ¿no? Por ejemplo, y cambiando el endpoint, pongo África, pongo América. Podríamos hacerlo en otro botón, tener ahora de los países. Bueno. Bueno, ¿cómo se entendió todo esto? Me interesa más que nada que tengan la idea de la arquitectura que utilizamos, del asincronismo y de los servicios. Más que nada que tengan esos conceptos, ¿no? ¿Quedó claro? ¿Alguna duda? ¿Preguntas? Sí, también estamos utilizando el input para mandarle los datos al otro componente. Después nos faltaría ver, que lo vamos a ver más adelante, el tema de autenticación con Angular, ¿no? De cómo autenticarnos, de tener usuarios y demás, pero lo vamos a ver cuando hagamos la API. Después, bueno, aparte de eso, digo, estamos bastante completos con Angular, les queda practicar. Existen un montón, ¿sí?, de estas APIs REST, como esta que les mostré de REST Country, existen un montón ahí de datos de lo que ustedes quieran, ¿sí? En el caso que quieran practicar y no sé, trabajar con datos por ahí que les interesen, de temas. Perdón, se apagó. Les decía que existen un montón de APIs, si quieren trabajar quieren hacer su página, ¿no? Yo siempre les recomiendo que se hagan para practicar, hagan una página de algo que les interese, que es más llevadero. Entonces por ahí pueden consumir datos de una API de algún tema que a ustedes les guste y hacer algo así, ¿no? Entonces, con hacer algo así ya va, les queda claro el tema de las peticiones HTTP, que después vamos a reemplazar el endpoint por la API que hagamos nosotros, y simplemente ya va a quedar funcional, ¿no? Pero les aconsejo siempre eso, ¿no? Que agarren un tema que a ustedes les interese, se hacen una página como esta
Y fíjense que con esto es bastante sencillo, pero un poco estamos cubriendo todos los temas que tienen que saber de Angular, la mayoría de los temas, ¿no? Con algo así de sencillo que solo muestra países. Pero repito, acá podremos hacer diferentes botones para continentes, por ejemplo, o buscar un país a la API, pero con solo hacer esto ya estamos cubiertos prácticamente de los temas de Angular. Entonces, si pueden hacer esto, ya está, ya van a poder hacer el portfolio, ya se pueden asegurar que básicamente entendieron este tema. Bueno, esto es todo lo que le quería mostrar, ¿no? Para cerrar Angular, ya les digo, más allá que nos falta autenticación. Igualmente todo el tiempo vamos a volver a esto porque después lo vamos a integrar con la API que hagamos, así que siempre vamos a estar trabajando en esto. Pero bueno, esto era lo que les quería mostrar. No sé si tienen dudas, consultas, si quieren que les muestre el código, que hagamos algo más. Si no, bueno, les dejo esto. El archivo spec. El archivo spec es el de test. ¿Sí? Eso también se los voy a mostrar a lo último, con el último módulo. ¿Sí? Todo lo que hace Angular nos da un archivo de test. Pero eso se los muestro en la última clase, en el último módulo, ¿no? Que es para hacer test, básicamente. Es esto, ¿no? Va probando diferentes cosas que tiene que cumplir mi componente. Son test unitarios, pero yo eso después se los muestro con la teoría de los test y demás. De mostrarle esto suelto así, me gusta un panorama medio general. Bien, bueno, entonces si no tienen consultas ni nada, ya los libero. Nos vemos la próxima, que vamos a empezar con SQL y con programación orientada a objetos. No, SQL lo voy a hacer rápido porque es un tema que ni siquiera vamos a utilizar mucho, porque después vamos a utilizar un ORM. Entonces, por ahí quiero dar esos dos módulos la clase que viene, así después empezamos de lleno con la API y ya queda todo lo demás tiempo para hacer la API, integrarlo con Angular e ir trabajando en el proyecto. Gracias, Omar. Así que bueno, eso. Bueno, nos vemos la próxima entonces, en 2 semanas creo que es la próxima. Siempre traigan las dudas o pregunten en el foro, pero si están codeando algo y no les sale, tráiganlo y lo vemos acá. ¿Sí? No se queden con las dudas, o si están haciendo algo y quieren saber si va bien o no también. Traigan el código y lo vemos acá y lo comentamos.